Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fotografregando. No sé si os habéis enterado, pero ha habido un apagón. Pues sí, no sé si os habéis enterado, pero en España ha habido un tremendo apagón. Si estáis viendo este vídeo desde fuera de España o desde un futuro muy lejano, que sepáis que hace unos días, abril de 2025, hubo un tremendo apagón que afectó a España, Portugal y a parte del sur de Francia, que nos dejó completamente a oscuras entre comillas, porque el apagón empezó al mediodía, así que todavía había luz solar. ¡Humor! La cosa es que fue un apagón absoluto del 100%, todos los edificios, casas, organismos oficiales, sistemas de comunicaciones, transportes, todo se quedó sin energía. Las baterías de respaldo que tenían, pues algunas aguantaron más, otras aguantaron menos, otras, como por ejemplo las de los hospitales, aguantaron sin problema las 10 o 12 horas que duró el apagón, pero la verdad es que fue un momento, un día pues bastante interesante para cubrirlo gráficamente. Yo estos días estoy de baja, así que no pude salir a hacer fotos, aunque la verdad me hubiera gustado bastante, pero bueno, entre que yo estoy de baja y no puedo trabajar y que las autoridades recomendaron no salir de casa, no desplazarse, o sea, no salir de casa, no desplazarse, salvo que no fuera pues estrictamente necesario, pues bueno, la verdad es que decidí no coger la moto, no irme al centro, porque bueno, total, para algo estaban trabajando mis compañeros. Doy el callo por dinero, yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. En cualquier caso, es un tema que me ha parecido muy interesante comentar cómo se cubrió, pero claro, yo no puedo comentaros mi experiencia porque, como os he dicho, pues no estuve trabajando. Pero me he acordado que si hay algo que me guste más a mí que hablar de mí mismo, es aprovecharme del trabajo de los demás. Tu ego es desesperante. Así que he llamado a mis compañeros, he llamado a mi jefa y les he dicho, oye, ¿qué tal si me mandáis un audio de cómo vivisteis la jornada del apagón? Y así lo cuento en mi canal. Un buen plan. ¿Cuánto empieza? Lo cierto es que prácticamente todos o casi todas las personas con los que he hablado nos enteramos de la misma forma del apagón. Yo estaba en mi casa viendo el regreso de el amado líder. Nividia, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andan? Saludamos uno por uno a todos los clásicos del chat. Cuando de repente se fue la luz, se me apagó el ordenador, se me apagó el router, se me apagó todo. ¡No funciona internet! Y dije, se ha ido la luz en mi casa, fui a mirar los plomos, no habían bajado. Entonces me asomé un momento al descansillo y vi que estaban las luces de emergencia conectadas. Y lo que hice fue mirar las redes wifi disponibles que había en mi móvil. Y ahí, cuando es una avería a escala pues un poquito del edificio, por ejemplo, pues hay menos wifis, pero hay wifis. Y lo que me sorprendió a mí mucho es que no hubiera absolutamente ningún wifi disponible. Eso quería decir que todos los wifis, todos los routers cercanos se habían desconectado. Y dije, hostia, pues a lo mejor va a ser un apagón gordo. ¿Eres listo? La cosa es que yo tenía el iPad con datos y estaba viendo un vídeo había estado viendo antes un vídeo de YouTube, y como no funcionaba el ordenador, no funcionaba la tele, dije, bueno, pues voy a seguir viendo el vídeo que estaba viendo antes en el iPad y sin problema. Y supongo que ese vídeo pues estaba moderadamente cargado en la caché del iPad, con lo cual yo le di al play y el vídeo siguió reproduciéndose sin problemas. Igual estuve pues como, no sé, yo creo que 5 o 10 minutillos viendo el vídeo y absolutamente sin enterarme de lo que había pasado. Dije, bueno, ya volverá la luz cuando tenga que volver. Y bueno, pues de repente se apagaron todas las pantallas y la tele. Y fue como... Claro, yo al principio decía, pues ha sido mi ordenador, porque el cable que conecta la pantalla al ordenador va siempre regular.
Y entonces, pues digo, el ordenador, pero no, claro, había sido la tele, todo. Entonces, bueno, pues nos quedamos ahí como 5 minutos con el móvil, como diciendo, bueno, pues será tipo, pues lo típico que pensaría todo el mundo, un fallo del edificio o algo así. Y nada, y a los 10 minutos o así bajamos abajo a ver qué había pasado. Y no sé, yo creo que el 80% o el 90% de los empleados que estábamos, de Europa Press, que estábamos en la agencia, bajamos a la calle y luego pues fuimos a la puerta para enterarnos a ver qué estaba pasando. Y ya en la puerta la tensión era heavy, acontecimiento histórico importante. O sea, estaba Marcial, Javier, todos los empleados alrededor de una radio. Bueno, fue súper momento, súper crítico. Entonces ahí fue cuando yo, Alfred y la gente que estábamos más tranquilos, fue cuando nos pusimos nerviosos. Entonces, al principio igual, la cobertura del móvil era como, Dios mío, no me van los datos tampoco y nada, pues no se podía hacer nada. Los redactores estaban súper locos, con cuadernos en la mano, algunos se fueron al Ministerio de Defensa, creo que otro equipo de tele también se fue al Ministerio de Defensa a ver si decían algo, otros los mandaron al Congreso. Un poco porque, claro, nadie sabía nada. Entonces fue un momento de... claro, yo entiendo la preocupación de Javier y tal, porque diría, somos una agencia de noticias y no sabemos nada. Entonces, claro, la preocupación era heavy. En resumidas cuentas, que se respiraba una tensión que te cagas. La cosa es que en un momento dado recibo un WhatsApp, recibo 3 o 4 WhatsApps y no tenía el teléfono a mano y me llegaron al reloj. Y en el reloj, el que puedes ver cuando te llegan varios WhatsApp seguidos, pues se te queda el último que te ha llegado y es el que leí. Y ponía algo así como, hay un consejero atrapado en el ascensor, que lo mandaba uno de mis compañeros al grupo de WhatsApp de la agencia. Y entonces ya dije, coño, ¿qué ha pasado? Y entonces ya me levanté al móvil y ya vi que había pues 4 o 5 mensajes, entre ellos uno de una de las editoras de la mesa que decía, oye chicos, haced lo que podáis con el apagón. Y digo, joder, pero esto, o sea, no ha sido a nivel local en mi casa, en mi barrio, esto está siendo a nivel Madrid entero. Y entonces dije, pues igual va a ser algo chungo. Y esto es un concepto que es muy complejo. Recibí algún SMS que ya me preguntaban, compañeros sobre todo, que muchas veces me preguntan a mí, como soy periodista, pues, oye, ¿qué está pasando? ¿Tú qué sabes? Que estás ahí pegado a la noticia. Y la verdad, yo no sabía nada. Entonces me metí en Twitter y Twitter durante pues algunos minutos no funcionaba muy bien, pero de vez en cuando dejaba refrescar el feed y me pude enterar más o menos de la movida. Vale, hay otra movida que está pasando aquí que me está volviendo loco. Me enteré de que había sido un apagón, que había sido un apagón a nivel peninsular y que la cosa iba en serio, que no sabían qué pasaba y ya está. Y a partir de ahí le mandé un SMS a mi jefa y le dije, he escogido unas fechas estupendas para pillarme la baja. Y ella me dijo, pues la verdad que sí, enhorabuena. Nada, apagón, tal, ¿dónde ha sido? Vimos que no solamente había sido en casa, había sido fuera y luego pues nada, ya nos enteramos que había sido, no sé cómo me enteré francamente, que había sido un apagón general. Creo que no sé muy bien. Bueno, pues esperando que volviese y en ese momento fue, fíjate qué protagonismo has adquirido, aún sin estar, cuando me mandaste tú el SMS. O sea, que fíjate, estuviste sin estar. Me mandaste tu SMS y dije, tate, que ahora sí que puedo comunicarme si este me ha mandado un SMS, yo también, porque antes de eso mandé como 400 WhatsApp y obviamente nada. Pero bueno, Marta me llamó en un momento determinado, entonces le dije, vamos a repartirnos los fotógrafos. Tú escribes SMS a la mitad de los fotógrafos y yo escribo SMS a la otra mitad. Pues de esos 8 fotógrafos que mandé yo, me contestaron 3.
Una cosa que es muy importante señalar es que cuando sucede algún acontecimiento de gran magnitud, aunque nosotros tenemos una coordinadora, una coordinación, que suele ser la mesa la que le dice a cada fotógrafo lo que tiene que hacer, cuando hay una emergencia un poquito seria, generalmente no hace falta que nadie llame a ningún fotógrafo, a ningún compañero para decirle, oye, ha pasado algo gordo, vete para allá. Por regla general, si es algo muy gordo, todos los fotógrafos dejamos lo que estamos haciendo y vamos para allá. Y si no es algo muy gordo, pues hacemos lo que tenemos asignado y luego vamos para allá o llamamos a los compañeros o nos vamos un poquito como coordinando entre nosotros. Hay como un pequeño caos organizado, de forma que cuando ocurre alguna situación pues un poquito inesperada, pues sabemos lo que tenemos que hacer, pero no descuidamos lo que teníamos asignado. ¿Cuál era el problema aquí? Que la comunicación con la redacción y con los compañeros era prácticamente cero. Había ráfagas de cobertura donde podían los fotógrafos comunicarse más o menos con la mesa, pero todo era muy esporádico y además había mucha falta de información. Los temas se estaban suspendiendo, se estaban cancelando, pero los fotógrafos que estaban asignados a esos temas no lo sabían. Entonces había el problema de que algunos fotógrafos se metieron en la boca del lobo, en el atasco, pensando que tenían una información que cubrir, cuando realmente esa información pues se había cancelado porque era imposible celebrarse. Día del apagón masivo comenzó como un día totalmente normal. De hecho, mi agenda para ese día consistía en una audiencia en Zarzuela, que es donde me pilló el apagón. Allí no nos enteramos mucho, porque sí que es cierto que en Zarzuela tienen sus generadores de emergencia, y lo único que nos afectó el tema del apagón fue que la iluminación habitual del salón de audiencias no estaba encendida, por lo que, bueno, forzando un poquito de ISO y cambiando algunos parámetros, conseguimos hacer nuestra cobertura de manera totalmente normal. Y en cuanto terminamos de hacer esas fotos, empezó toda la odisea, por lo menos para mí. Lo primero es que, claro, no funcionaban las redes móviles, por lo que no podíamos transmitir ese material del rey con el presidente de Chipre. Opté por editar las fotos, dejarlas almacenadas en el iPad y acercarme al punto de mi siguiente cobertura, que era el Congreso, donde al tener también generadores de emergencia, pues en ese momento suponía que me podría conectar a la red wifi para poder transmitir. He de decir que en Zarzuela, aunque tengan sus generadores, una vez hecha la audiencia, a la prensa nos suben al autobús que nos lleva hasta allí y nos dejan en la entrada en el control de acceso. No nos podemos quedar, no tenemos una sala de prensa donde poder editar y enviar usando su wifi. Por eso decidí acercarme al Congreso. ¿Qué pasó? Que en ese momento, hacia las 2 de la tarde, que era cuando estaba saliendo, Madrid ya estaba totalmente colapsado. Tenía que llegar a las 4 al Congreso, Madrid estaba imposible. En la radio del coche, pues me iba informando de cómo iba avanzando todo el tema, porque no tenía red móvil, entonces ni desde la agencia me podían avisar, ni yo podía preguntar o informarme de si se había suspendido o no mi agenda informativa, si las comisiones se iban a mantener o si incluso la manifestación se desconvocaba o no. Así que sin cobertura, sin poder comunicarme con nadie, la única opción que tenía para informarme era la radio. A través de la radio me enteré que las comisiones y toda la actividad parlamentaria se había suspendido, así que opté por intentar llegar con el coche a algún punto de Madrid donde poder aparcarlo y dedicarme a hacer fotos del apagón. Una cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que Europa Press es una agencia de noticias y, como tal, su función principal es nutrir de noticias al resto de medios de comunicación. Claro, si un periódico se queda sin electricidad, se queda sin poder comunicar nada, pues bueno, más o menos la cosa puede funcionar regulichi, porque en teoría pues puede mandar periodistas a la calle y escribir sus cosas a lo mejor con los equipos de respaldo y más o menos tener la web actualizada. El problema que tenía Europa Press es que no podía suministrar teletipos al resto de clientes, porque nuestro edificio y nuestros servidores también se vinieron abajo, y aunque pudiéramos hacer cosas a nivel local, no podíamos ni enviar teletipos ni subir muchas fotos, y de hecho muchos clientes
no podían conectarse a nuestro sistema para descargarse las fotos. Así que había un problema enorme porque nosotros, como agencia de noticias, estábamos cumpliendo nuestra labor pues de forma muy a medio gas, ni siquiera a medio, pero es que encima los propios clientes no podían aprovecharse de ese trabajo que estábamos haciendo porque no podían conectarse. La verdad es que es una situación muy estresante. No me atrevería a decir que caótica, pero sí muy estresante porque te sientes impotente, no sabes qué hacer porque no puedes hacer nada. Y nada, pues nosotros decidimos irnos a casa. Yo me llevé el ordenador porque claro, yo llamaba a Teresa, Marta, nada, no daba señal, nada. Pude mandar mensajes al principio, como viste en el grupo, para que los fotógrafos que pudieran, para que estuvieran disponibles, pudieran hacer algo. Y nada, estuve ahí agobiada haciendo memoria de quién tenía cada tema para... Claro, de primeras pues yo que... Pues no piensas que los temas se suspenden, ¿no? Que se cancelan. Entonces, pues de primeras, pues estuve pensando quién había acabado el tema para mandarle a hacer todo lo relacionado con el apagón. Y bueno, creo que Teresa contactó también con alguno de ellos. Y nada, pues es verdad que en un momento hubo cobertura, entonces pues eso, llamé a algún fotógrafo, intenté llamar a algunos no lo cogían y nada, y fue mucho agobio la verdad, porque era como no sé a quién llamar, no tengo cobertura, no puedo mirar nada, el ordenador no me va porque va todo con internet evidentemente, y fue un poco agobio porque no me dejaba llamar, entonces contacté con alguno, a eso sí que les dije que hicieran lo que pudieran. Y es que precisamente el problema de todo este apagón, o los dos grandes problemas, fueron la cobertura y el cómo plasmar gráficamente lo que estaba ocurriendo. Cuando yo explico un poquito las cosas que hay que hacer a los fotoperiodistas que están empezando, sobre todo antes, ahora ya menos, pero sobre todo antes, les decía que en los sitios donde ellos estuvieran, en las ciudades donde ellos se movieran, pues que tuvieran localizados los sitios donde había wifi accesible por si algún día tenías algún problema de conexión. Esto lo comentaba mucho antes cuando pues las conexiones a internet eran un poquito precarias o no había un internet móvil como el que tenemos ahora, y entonces yo les decía a la gente, digo, pues si tienes por ejemplo un hotel donde tengan un wifi abierto, asegúrate de conseguir la clave, por si algún día tienes algún problema, pues te puedes acercar a ese hotel, entérate de qué puntos municipales tienen wifi, pues si hay algún lo que antes era pues alguna, iba a decir un cibercafé, pero bueno, alguna sala de ordenadores típicas de los ayuntamientos donde hay wifi gratis, una biblioteca o algo así. Entonces, bueno, hoy día ya no se estila tanto eso, pero sí que todos los fotoperiodistas que nos movemos por Madrid sabemos que hay 3 o 4 sitios donde, aun estando fuera, es fácil que tengas acceso al wifi si tienes la clave. Especialmente el Congreso. El Congreso, que es un sitio totalmente autosuficiente, con generadores de emergencia, tiene una wifi bastante potente a la que te puedes conectar si tienes la autorización y las claves, te puedes conectar desde la calle pegado a la zona donde está la sala de prensa. Así que eso es lo que muchos de mis compañeros hicieron para poder transmitir. Hicieron las fotos y se fueron al Congreso y a sitios similares con la esperanza de poder conectarse a un wifi donde poder enviar las fotos. Fue un poco de caos y trabajamos un poco bajo nuestro criterio. Yo, por ejemplo, trabajé bajo el criterio de donde me podía mover andando, el radio de acción que podía tener andando, y dentro de ese radio de acción los sitios más característicos donde se pudiera contar que estaba sucediendo un apagón en Madrid. Entonces, pues eso, visitar sitios los más característicos posibles de la ciudad y hacer las fotos, todas las fotos que pudiéramos, pero ya te digo, todo muy a ciegas porque no teníamos cómo conectar con Mesa y saber sobre todo si las fotos estaban subiendo a la línea o no, y esa era la duda nuestra. Pero vamos, eso fue un poco el modus operandi de trabajo para hacer fotos. Y luego para enviar lo que te he comentado también, un poco el rollo de pues intentar dilucidar qué sitios son estratégicos dentro de la zona donde tú estabas y que puedan tener conexión a internet porque son sitios importantes,
Y nada, pues se me ocurrió el Congreso y el Ayuntamiento. En primer lugar llegué al Ayuntamiento y pensé yo que pude mandar algo a través del teléfono, pero luego donde sí pude mandar, lo único que no llegaban las fotos por desgracia, porque el servidor de nuestra agencia estaba como estaba, fue en el Congreso. En el Congreso tuvimos la posibilidad de conectarnos a internet y poder también ver lo que estaba sucediendo a través de los periódicos digitales y demás, y sobre todo enviar fotos. Pero vamos, que como te digo, era como trabajar muy a ciegas. Y en efecto la idea era buena. Tanto en el Congreso como en el Ayuntamiento de Madrid se pudieron conectar para enviar fotos. El problema era que al haber una falta enorme de comunicación, las comunicaciones con la redacción estaban totalmente cortadas. Los fotógrafos, los que conseguían enviar fotos, no sabían si las fotos estaban llegando a la mesa y si la mesa las podía enviar. Para evitar estas situaciones donde la mesa está inoperativa por la razón que sea, en Europa Press tenemos un sistema que se llama el autoarchivo, que lo usamos pues en contadas ocasiones, que como su nombre indica sirve para que el fotógrafo pueda enviar a la línea las fotos directamente sin pasar por la supervisión de la mesa. Por ejemplo, usamos ese sistema cuando se está cubriendo a lo mejor pues algo que se sale del horario normal. Por ejemplo, una entrega de premios que acaba muy tarde y no es tan importante como para tener a un editor de madrugada trabajando, o algún suceso, o a lo mejor un concierto, cosas que, bueno, si bien son importantes porque probablemente haya algún medio de comunicación, algún cliente esperando la foto, no son tan importantes como para tener a la mesa operativa presencialmente en la redacción para archivar las fotos. Bueno, pues ese es el sistema que utilizamos nosotros para, cuando digo nosotros me refiero a mis compañeros, para autoarchivar, para enviar las fotos directamente desde el iPad a la línea sin pasar por la mesa. El problema era pues que daba muchos errores, la línea iba muy lenta cuando había cobertura y que no estaba garantizado que las fotos se estuvieran guardando. Y de hecho es lo que pasó a muchos de mis compañeros, que aunque consiguieron enviar las fotos, pues la verdad es que hasta la noche no se subieron a la línea. Les pedimos autoarchivar porque en el Congreso, si sabíamos que tenía luz por el generador y se marcharon Alejandro y Alberto, que ya te habrán comentado, hacia el Congreso, y desde allí estuvieron autoarchivando. Malo, bueno, pues que aquí la VPN pues funcionó un poco tarde y nos salvó que los fotógrafos supiesen subir las fotos ellos mismos. El otro gran problema, como os he dicho, es cómo plasmar gráficamente un apagón. A ver, si es un apagón por la noche, la cosa está clara. Haces fotos a donde no hay luz, que es en todas partes. Pero un apagón que se produce en primavera a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía, pues es muy difícil plasmarlo. Había básicamente dos opciones principales. Una, fotografiar lo que es el colapso de los transportes, los atascos, la gente saliendo de las estaciones de tren, de las estaciones de metro, la gente yendo a sus casas caminando en riadas humanas. Y la otra opción es buscar sitios que normalmente estarían iluminados, pues que estaban oscuras. Y el ejemplo más iba a decir más perfecto, el ejemplo perfecto para esto, porque además une las dos cosas, oscuridad y riadas de gente, es el metro. El metro que va bajo tierra se quedó totalmente a oscuras, iluminado únicamente por las luces de emergencia, y era una foto muy golosa para hacer, porque daba mucha información de cómo estaban las cosas. ¿Cuál era el problema? El problema que se encontraron todos mis compañeros, pues que las autoridades, tanto seguridad como policía, estaban precisamente evacuando las estaciones porque había que sacar a la gente de allí. Cuando tú les decías que querías entrar, la policía te decía que no, la policía o seguridad. Y a fin de cuentas, las estaciones de metro no son como a lo mejor un aeropuerto, donde puedes buscar un recoveco y colarte. En una estación de metro tienes una entrada o dos entradas y había seguridad por todas partes.
y tiro para Plaza Castilla, porque mi obsesión era intentar entrar en un metro. Pues ya cuando me di cuenta que es que se había cortado la movida bien, entonces que no había luz y demás, yo dije, mi obsesión un metro. Porque para mí era como muy importante un sitio donde realmente no hubiese luz para poder como reflejar el apagón, porque era complicado, pero en el fondo, durante la luz del día, ver ahí como gráficamente que no hay luz, pues lo único que se me ocurrió es el tema del metro. Y me fui a Cuzco y ahí pude meterme en la estación. Y nada, había gente ahí de un lado para otro, tal, haciendo, pues eso, yo sé, con linterna, alguna persona con linterna en el móvil, como que tengo una foto de una chica así iluminando un plano de metro y demás. Y bueno, para mí, yo decía, pues venga, a ver un poquito las escaleras y tal. Pasé el torno, esto yo decía, ya verás, como me vea que me estoy metiendo aquí, a ver qué cojones pasa. E intenté, mi idea era bajar al andén. Pero ya había escuchado vigilante de seguridad y yo dije, a tomar por culo, vamos para afuera, digo, no sé a qué tal. Y pude llegar a la mitad, bueno, las primeras escaleras, que también tengo una foto de ello, de las escaleras mecánicas, con la luz de emergencia y demás. Y cuando dije, venga, volvemos otra vez para abajo, pues seguimos bajando, y escuché un ruido y dije, esto es vigilante de seguridad 100%. Porque era muy poca gente hablando y dije, pues para arriba. Y me subí para arriba. Y nada, ya tiré ahí para nuevos ministerios, intentar hacer fotos de los atascos. Y ya, luego deambulando, me metí en un Mercadona y tal. Y claro, en esto de la tontería invertí bastante tiempo. Bueno, y os decía al principio que algunos fotógrafos, como no tenían comunicación con la agencia y no sabían que algunas informaciones que ellos tenían asignados, que algunas no, que todas, se estaban suspendiendo, pues muchos cogieron el coche para irse a la siguiente cobertura y se vieron atrapados en la boca del lobo. Hubo gente que se comió literalmente horas y horas de atasco. Hubo otros que preveyendo lo que iba a pasar, aparcaron el coche y se hicieron toda la cobertura andando, que creedme, fue una cobertura de 12, 14 horas, bastante intensita, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Y claro, el problema de todo esto es que el coche es el único sitio donde podían cargar la batería y muchos donde podían encender una radio para enterarse de lo que estaba pasando. Así que los fotógrafos que iban en el coche, bien porque se podían enterar de lo que estaba pasando, pero no podían hacer fotos. No pude hacer absolutamente nada. De hecho, la manifestación evidentemente también se desconvocó, aunque de esto yo no me enteré hasta un momento en el que recibí un mensaje porque conseguí un poquito de línea. Y bueno, realmente mi día fue estar 8 horas en el coche con Madrid totalmente colapsado, intentando transmitir el tema del rey, intentando informarme para poder ir a cubrir lo que fuese, y al final no pude hacer nada. Madrid parado, coches por todos lados y mis compañeros, eso sí, haciendo estas coberturas. Los fotógrafos que dejaron el coche y fueron andando, pues tenían que volver de vez en cuando al coche para recargar el iPad, para conectar la radio y ver lo que estaba pasando, recargar la cámara si era necesario. En fin, una auténtica locura que reconozco que me dio mucha envidia no haber podido vivir, pero que oye, también tengo cierto alivio de que un caos como este me pillase en casa. Bueno, querido, mira, básicamente lo que me sucedió a mí o cómo me encontró a mí fue que estaba cubriendo en la UGT un temita ahí. Estaba en ese momento hablando Pepe Álvarez cuando se cayó toda la conexión, toda la luz. Cuando todo eso terminó, yo salí y lo primero que hice fue entrar a la estación de Avenida América para ver si podía agarrar algunas imágenes ahí. Bueno, había tan despelote que no me dejaron, ¿viste? La seguridad me dijo, no, por favor, estamos
evacuando, bla, bla, bla. Rápidamente, cuando se empezaron a cancelar todos los metros y todos los trenes, creo, la gente empezó a intentar coger taxi y bueno, ya se armó un poco un lío ahí de muchedumbre de gente, ¿no? Después de ahí, lo que hice fue empezar a caminar, porque básicamente como en dirección hacia mi domicilio, que yo estoy en la zona de Cuatro Caminos, Alvarado, por acá arriba, con la esperanza de decir, bueno, capaz que llegando a mi casa o a aquel lado puede que haya cobertura. O sea, obviamente en este momento ninguno sabía por qué estaba pasando esto, ni demás. Así que bueno, mi plan fue un poco, bueno, en el camino que tengo ahí, que eran unos 2,5 kilómetros, un poco más, voy haciendo cosas. Y en ese, entre que estaba haciendo alguna que otra foto de paradas de buses, ¿viste? De acumulación de gente, sobre todo, veo el teléfono y me entra un mensaje de texto de Teresa. Me entró ese mensaje como si me llegaba, le respondí y bueno, básicamente ahí Teresa me dice que intenta hacer lo que pueda, digamos, por los alrededores con respecto a este tema. Así que bueno, ahí también lo que hice fue, como me había quedado con las ganas, que yo creía que una foto que estaría bien era las paradas, los metros en la oscuridad, me fui hasta la parada de metro de República Argentina y ahí cuando me metí, pues al final pude encontrar alguna que otra imagen todo oscuro, ¿viste? O una persona saliendo, bueno, para darle un poco de contexto a la cuestión. Y ya a partir de ahí todo lo que fui haciendo fue más en la calle, ¿no? Más exterior, por decirlo así, mucha acumulación. En el nuevo ministerio, por ejemplo, había muchísima gente intentando hacer fotos también de los cortes de tráfico, de los atascos, que el atasco en la calle Joaquín Costa era bastante grande, generalmente siempre hay atasco, con esta situación era todo mucho peor, ¿no? También un poco de fotos de los buses y demás. Y bueno, todo eso en camino hacia Cuatro Caminos, hacia mi casa, te vuelvo a repetir, con la esperanza de poder enviar desde ahí. Cuando llegué aquí me encontré que estaba peor que antes, o sea, porque acá directamente el teléfono me marcaba sin servicio, o sea, eso quiere decir que ya ni mensaje de texto, nada. Así que, bueno, lo que aproveché el tiempo acá fue en descargar un poco las fotos e ir editándolas diciendo, bueno, esto ya va a volver y en el momento que vuelva las subo al FTP. Pero bueno, claramente eso no pasó, así que tipo 6 de la tarde aproximadamente volví a salir, a salir y dar vueltas por el barrio y hacer un poco lo mismo, ¿no? A empezar a documentar qué es lo que estaba pasando. Y bueno, creo que entre eso lo que más me llamó la atención fue la presencia de las radios, ¿no? De la gente que tenía radio y los grupitos alrededor intentando escuchar a ver qué estaba pasando e informarnos un poco de eso. Así que bueno, nada, un poco esto fue mi experiencia. La realidad es que yo no pude tener ningún tipo de comunicación, creo que la gran mayoría le pasó lo mismo con la mesa ni con nadie, hasta que volvió básicamente la luz para todos, o sea, hasta las 9:30, si no me equivoco, 10 de la noche. Que bueno, ahí en ese momento, automáticamente, como yo tenía casi todo el material, por decirte, ya lo tenía editado, pues pude conectarme a través del ordenador y empezar a autoarchivar, que claramente demoró, creo que fueron 22 fotos subidas, demoraron 2 horas y pico. Bueno, al final la gente más o menos como pudo llegó a su casa, las fotos se enviaron cuando se pudo, porque esto sí que realmente no quedaba otro remedio más que tener paciencia y esperar a que la técnica funcionase. Hubo muchas buenas fotos que no tuvieron el eco suficiente en los periódicos de papel al día siguiente porque literalmente no llegaron a las redacciones, pero en general yo creo que mis compañeros hicieron un buen trabajo. Está mal que lo diga yo porque son mis compañeros, pero es lo que hacen siempre, hacer un magnífico trabajo. Se coge la cámara y se enfoca la noticia. ¿Qué complicación hay? Bueno, creo que con esto más o menos queda explicado cómo fue cubrir gráficamente el día del apagón, el famoso apagón de 2025 de España. Si tenéis cualquier queja, comentario, duda o sugerencia, me la dejáis donde siempre, yo se la transmito a los currantes de ese día
y puede que os conteste o puede que no, porque en el fondo son una panda de gilipollas todos. Se acabó. Dicho esto, cerramos el vídeo aquí y os invito, como siempre, a todos a volver a Fotografregando el próximo jueves a las 8 o a las 8:30, si se me olvida subir el vídeo, o tal vez el viernes. Venga, chao. Ahora que lo pienso, Edu, tú estás de baja. Y tú no estuviste currando. Por eso nos has pedido que hagamos este vídeo. Pero es que en realidad te estamos haciendo también el trabajo. O sea, tú te lo estás montando muy bien.